Estamos ante uno de los veranos más calurosos, por no decir el que más, en el que se han registrado las temperaturas más altas en la Tierra en el mes de julio. Pero afortunadamente, y para darnos un respiro, llega la vaguada y con ella pues también la bajada de temperaturas en casi todo el país. Hoy en El Mundo al Día te contamos en qué consiste este fenómeno y hasta cuándo va a durar. Soy Aurora Molina y hoy es viernes, es 4 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. La llegada de un frente frío a España pues está dejando el país prácticamente con zonas de hasta 10 grados menos en los termómetros. Es un hecho bastante inusual, sobre todo si tenemos en cuenta la brevedad en la que se ha producido casi de un día para otro. Y para hablar sobre el origen de este fenómeno meteorológico y de cómo afecta las temperaturas, pues está aquí mi compañera Teresa Guerrero, que es responsable de la sección de Ciencia del Mundo. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Aurora. Teresa, sabemos que las temperaturas pues han bajado de forma casi repentina en buena parte del país, alcanzando registros que son más propios del mes de mayo o junio que de agosto. Entonces, dibujémonos un poco cómo ha quedado el mapa, ¿a qué zonas ha afectado más? Pues sí, Aurora, la verdad es que ha habido un cambio muy brusco de temperaturas que no ha sido inesperado porque ya lo habían previsto los meteorólogos y desafortunadamente ese alivio térmico no ha afectado a todo el país. Podemos decir que más o menos la mitad de España se ha visto beneficiada por esa bajada brusca de las temperaturas, sobre todo la mitad norte, el nordeste del país y algunos puntos del Mediterráneo, y desafortunadamente para la gente que vive en el sur, sobre todo en Andalucía y Extremadura, pues apenas están bajando los termómetros un par de grados, así que muchos sitios siguen teniendo 35, incluso 39 grados. Las zonas más beneficiadas, como decía, pues es el norte del país, por ejemplo, Pamplona, Zaragoza, son ciudades en las que de un día para otro han tenido 10 grados menos. Y en Madrid nos vamos a quedar con unos 29 grados, que en comparación con los 37-38, pues es un alivio y sobre todo las noches están siendo más frescas. ¿Por qué han bajado tanto? O sea, ¿hasta cuándo se prevé que dure este escenario? Han bajado por la llegada de un frente frío, en concreto por un fenómeno meteorológico que se llama vaguada, que, bueno, para explicarlo de una manera sencilla, pues es una región de la atmósfera en la que la presión es más baja que en otras regiones próximas y normalmente aparece pues, en los niveles medios o altos de la troposfera, que es la capa de la atmósfera que se extiende hasta los 15 kilómetros más o menos. Entonces, la circulación atmosférica en esa zona de la atmósfera se rige por una corriente que se llama la corriente del chorro polar, que es una corriente de vientos muy intensos que circulan en esa zona alta de la atmósfera. Y a veces esos vientos muy fuertes, esa corriente de chorro, se ondula y se forman ondas. Entonces, en los valles de esas ondas queda acumulado aire frío, que es el que da lugar a esas vaguadas que traen consigo un refrescamiento del ambiente. Y en las crestas de esas ondas se produce el efecto contrario, que son las dorsales, que es otro fenómeno que da lugar al aire cálido. Lo que ocurre es que en verano es más frecuente que se den esas dorsales y por eso solemos tener un tiempo más estable y cálido. Y pues estas vaguadas, como la que ha traído esta bajada de temperaturas, aunque se dan todo el año, es menos frecuente en verano. Y respecto a cuánto va a durar esta bajada de temperaturas, pues lamentablemente va a ser un alivio muy breve de un par de días. Se espera que se prolongue durante jueves y viernes. El viernes siguen bajando las temperaturas, pero ya a partir del sábado está previsto que vuelva a hacer calor. Y la vaguada de la que estamos hablando, precisamente, de este fenómeno meteorológico, ¿no? ¿Se podría decir que está relacionada con el cambio climático o, por el contrario, suele ser más habitual de lo que creemos? Son un fenómeno que han ocurrido siempre y además se dan durante todo el año, en todas las estaciones. Y como te decía, en verano es verdad que son menos frecuentes, pero normalmente siempre hay alguna vaguada en verano, así que no es un fenómeno que tenga que ver con el cambio climático. Son cambios de temperatura que se producen y que cuando ocurren como estos días, que son muy bruscos y que llega a haber una diferencia de 10 grados de un día para otro, pues son más notables. Lo que sí que tiene que ver con el cambio climático son las olas de calor, algunas de las olas de calor que hemos tenido este año.
para saber si un fenómeno, por ejemplo, pues un periodo de sequía, una ola de calor, tiene que ver con el cambio climático, hay que hacer un estudio específico. Y en este caso, por ejemplo, en julio, la segunda quincena de julio ha sido súper calurosa, prácticamente en todo el planeta, pero por ejemplo en nuestra zona, en el área mediterránea, pues os acordáis que ha habido incendios muy graves en Grecia, sigue habiéndolos, en el sur de Italia, en América, en Canadá, y sí que ha habido un estudio que demuestra que esa ola de calor tan intensa tiene vinculación con el cambio climático y hubiera sido casi imposible sin ella. También lo tuvo el episodio de calor extremo que, si recordáis, tuvimos a finales de julio en la península y que batió récords para ese mes. Se alcanzaron casi 39 grados en Córdoba. Antes también hablábamos de las temperaturas, ¿no? De que van a volver a crecer en cuestión de días, por lo que por consiguiente el calor va a ser de nuevo el principal protagonista. Pero para el mes en el que estamos, para agosto, ¿qué tiempo se espera que haga exactamente? ¿Va a haber otro respiro similar a este o se va a instaurar de nuevo el calor? Parece ser que vuelve el calor y en la predicción meteorológica podemos distinguir dos partes. La predicción a corto plazo, que realmente solo es muy fiable cuando es a 3 o 4 días. De hecho, ya a 10 días, aunque es habitual que entremos en aplicaciones y podamos ver el tiempo que va a hacer en 10 días, lo hacemos mucho cuando vamos a ir de vacaciones, ¿no? Para ver qué tiempo nos espera, podemos ver que muchas veces no es tan fiable ya con ese plazo tan largo. Entonces, a corto plazo, como te decía, se espera que ya este fin de semana y la semana que viene haga mucho calor en casi toda España. Y un poco más a medio plazo, es decir, a lo largo de todo el mes, ya lo que se hacen son estudios de tendencias. Y ahí los meteorólogos lo que nos han dicho esta semana es que creen que agosto va a seguir siendo más cálido de lo normal. Y desafortunadamente también con pocas lluvias, que por otra parte era lo esperado y lo que ya se había dicho en mayo. Así que parece que la sequía, pues con la excepción de tormentas que también se esperan en algunas zonas, pues parece ser que no va a llover. Y en relación con todo esto, antes hablábamos de que en el mes anterior, en julio, pues se batieron todos los récords posibles en los registros de las temperaturas. De hecho, ya se le conoce como el mes más cálido en miles de años, 120.000 para ser exactos, según pronostica un estudio de la Universidad de Leipzig en Alemania. Y teniendo en cuenta estos datos, ¿cómo son los veranos que nos esperan? ¿Van a seguir aumentando más y más las temperaturas? Los científicos dicen que sí, que ese es el escenario que esperan. De hecho, algo que ya está ocurriendo es que los veranos son cada vez más largos. En España, por ejemplo, esta estación dura ya 5 semanas más que en los años 80. Y es algo que se ha producido poco a poco, pero que ya se constata. Es como que el verano va mordiendo días a las estaciones de al lado, ¿no? Y cada vez se difuminan más las estaciones. Y ya respecto a lo que puede pasar en los próximos años, los científicos del clima, pues ellos hacen sus modelos en función de distintos escenarios, porque también el aumento de temperaturas dependerá de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero sigamos emitiendo en la atmósfera. Y en lo que sí hay consenso es que uno de los efectos más claros del cambio climático es que haya olas de calor más frecuentes y más intensas, es decir, que duren más, y también más sequías. Y por otro lado, que haya más lluvias torrenciales. Y eso, por ejemplo, esa consecuencia ya se está constatando, es decir, ya está habiendo olas de calor más intensas que antes, sobre todo en la región mediterránea, que es una de las zonas del mundo que más rápido se están calentando con el Ártico, porque cuando hablamos de calentamiento global y cambio climático, efectivamente la temperatura de la Tierra aumenta, se calcula una media, pero no toda la Tierra se calienta al mismo ritmo. Y el Mediterráneo, como decía, es una de las zonas que más rápido se calienta. Y otra cosa que ya estamos viendo es el aumento de las noches tropicales, que son aquellas en las que no se baja de los 20 grados. Esto es algo que siempre ha pasado. En España hemos tenido desde siempre noches muy calurosas. Cada vez hablamos más de noches ecuatoriales o tórridas, que ya es otro nivel, y son noches en las que no se bajan de los 25 grados. Y esto sí que es muy peligroso por dos razones, sobre todo por la salud, porque a todos el calor nos afecta. Siempre se dice, lógicamente, que a las personas que están enfermas, a los niños, a los ancianos, son personas más vulnerables, pero en general que haya noches tan calurosas y tan seguidas,
pues tiene un coste muy grande para la salud, porque incluso a personas teóricamente sanas nos impide descansar y es un problema grande, y también cuando hay incendios forestales impide que se puedan apagar o controlar incendios. Pues Teresa, te agradezco mucho que hayas estado en El Mundo al Día y que nos hayas ayudado a entender mejor este fenómeno, el porqué y todo lo que nos espera en los próximos años. Gracias a ti. Teresa Guerrero ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Así cerramos esta semana y para escucharnos, como siempre, solo tienes que acudir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio, en las que además te puedes suscribir. Volvemos el lunes, aquí estaremos como siempre con una nueva historia. Gracias y saludos, de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.